primero vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Inclinemos nuestros rostros y hablemosle al Señor. Oh Señor, una vez más nos reunimos como hermanos para darte las gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por el día de hoy en el que nos venimos aquí como iglesia a adorarte. Gracias por este sitio, Señor. Gracias por el tiempo y por el deseo que pusiste en nuestros corazones para estar aquí esta mañana con gozo, con paz. Esa paz que genera el de reunirnos como familia alrededor tuyo. Te pedimos, Dios eterno, que hagas una buena obra en nosotros a través del mensaje de hoy. Señor, que tu palabra nos anime a profundizar en los temas que vamos a compartir y a exponer en esta mañana y que podamos seguir, Señor, en obediencia a ti, aprendiendo de lo que tú quieres para nuestras vidas. Ahora ayúdanos, Señor, a prestar la debida atención a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En algunos círculos intelectuales hay una opinión que es bastante generalizada y ha crecido mucho. En estos círculos dicen que la Biblia simplemente es una historia del esfuerzo humano para encontrar a Dios. Si esto fuese verdad, no estaríamos aquí. Si esto fuese verdad, ¿dónde queda la autoridad de la Biblia? ¿Dónde queda la voluntad revelada de Dios en este libro? Simplemente estas personas están tratando de dar una explicación de lo que el ser humano, el individuo, trata de alcanzar, algunas verdades que están mucho más allá de sus habilidades. Pero nosotros sabemos, mis hermanos, que la Biblia, este libro, en lugar de ser un libro que reúne esos esfuerzos del ser humano para encontrar a Dios, la Biblia es la narrativa de los esfuerzos de Dios para revelarnos a nosotros como hombres, a revelarse Él a nosotros. Por eso ese tema es importante, el tema de conocer la Biblia como tal. Y dado a esa inquietud, vamos a iniciar una serie en el día de hoy, la serie que hemos denominado ¿Por qué confiar en la Biblia? ¿Por qué confiar en la Biblia? Todos dirán, pero bueno, yo confío en la Biblia. Pero vamos a ver algunos detalles, porque lo que creemos determina lo que hacemos. Entonces, ¿qué creemos nosotros? ¿Y qué determina lo que vamos a hacer? Todos han escuchado, yo creo que cientos de veces, aquí desde este púlpito, en medio de los mensajes, decir, mis hermanos, aquí tenemos la Biblia, nuestra única autoridad, infalible, decimos inerrante, fidedigna, confiable, suficiente. ¿Cuántas veces me han escuchado de esto? Y quiero a través de esta serie poder profundizar un poco más en cada uno de estos términos, en cada uno de estos calificativos de la palabra de Dios. Y hoy iniciamos con un tema que se denomina se es conocido como la doctrina de la inspiración, la Biblia inspirada. Y es tal vez
el primer tema fundamental, no quiere decir que los otros sean menos importantes, no, todos son muy importantes, pero la inspiración es la base de todo este tema y esto nos va a ayudar para comprender más fácilmente los otros temas. Ahora bien, pensando en esta serie, hace tiempos quería hablar de esto y lo ideal, mis hermanos, es que estos temas se llevaran a través o se tocaran a través de un curso o de un seminario taller. Hace algunos años dictaba yo un taller de canónica, canon del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, temas también que son fundamentales en esta serie y en la parte de conocer la Biblia. Pero, dadas las circunstancias, si convocamos a un curso, pues de pronto un pequeño grupo está en el curso, se alimenta, conoce y se edifica. Pero yo creo que este tema es importante para todos. Así es que dije, no, vamos a hacer una serie y obviamente van a ver que la serie sí va a ser como una clase magistral envuelta en un sermón temático, algo así, ¿no? Pero obviamente tratamos de darle la forma de un mensaje con unas aplicaciones que vamos a ver. Así es que nos preparamos para este tema, hoy que comenzamos sobre la inspiración bíblica. Comienzo con una pregunta, o bueno, más bien, nosotros, ¿cómo conocemos este libro? Nosotros decimos que este libro es que la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces viene la pregunta, ¿cómo estamos seguros de que las palabras que escribieron hombres falibles, pecadores, son las mismas palabras de Dios? ¿Cómo estamos seguros de ello? Y esto es lo que vamos a hablar en una forma muy sencilla, no profunda, a través de 4 puntos en el tema que vamos a desarrollar esta mañana, que hemos titulado la inspiración bíblica. ¿De acuerdo? Ahora bien, como todo mensaje tenemos una idea principal. La idea principal en el día de hoy es: el texto bíblico no se originó en la mente humana, sino que los autores bíblicos literalmente fueron cargados por el Espíritu Santo. Es una definición muy completa del tema que nos ocupa hoy. Recordemos que Dios es la fuente de la inspiración de su palabra. Solo Él. Dios es la fuente de la inspiración de su palabra. Esta idea principal, en otras palabras, quiere decir que aunque cada autor humano escribió desde su propia experiencia y contexto, y con su propio vocabulario y estilo, el Espíritu los llevó a decir exactamente lo que el Espíritu quería, lo que Dios quería que se escribiera, su revelación. Vamos al primer punto, muy sencillo. Vamos allí, los que toman nota, fijar con claridad el significado de inspiración. ¿Qué es la inspiración? Cuando hablamos de inspiración, primero, en muchas ocasiones, pensamos en cosas diferentes a lo que es la inspiración bíblica. No estamos hablando de sentirnos motivados. No estamos hablando de sentirnos con ganas, motivados,
compasión. ¿Por qué digo esto? Voy a colocar un ejemplo. Recordamos, por ejemplo, nuestro mejor futbolista en esta época, Lucho Díaz, ¿no? Todos dijeron sí, Lucho Díaz. Cuando vemos esas transmisiones, él juega allí en el Liverpool, cuando vemos las transmisiones y hace esas jugadas maravillosas y termina en un gol, ¿qué dicen los periodistas y qué decimos nosotros? Uy, Lucho estaba hoy inspirado, hoy jugó con ganas, estaba inspirado, hoy lo hizo con pasión. Esa es una interpretación de inspiración. Pero mis hermanos, en la teología o en la Biblia, la palabra inspirar no significa eso. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de inspiración? Y lo vamos a resumir en una frase, el significado. La inspiración es la obra del Espíritu Santo de producir la Biblia a través de autores humanos. Así de sencillo. Es la obra del Espíritu Santo de producir este libro a través de autores humanos. Con esto en mente, con esta definición, vamos a seguir nuestro mensaje con el segundo punto. ¿Qué enseña la Biblia sobre la inspiración? ¿Qué enseña sobre este tema la Biblia? Es lo que nos interesa. Mira, hay muchos lugares en la Biblia que enseña este tema de la inspiración. Permítanme dividir este concepto en dos puntos. Primero, vamos a ver las palabras y en segundo lugar, las personas. Entonces vamos a las palabras inspiradas. Vamos a ver las palabras inspiradas. Para allí vamos a apoyarnos en un texto que todos conocemos y sería como el lógico cuando hablamos de que la Biblia es inspirada por Dios. Acompáñenme allí a 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Es claro, es claro. O sea, es una completa definición. Toda la escritura es inspirada. Esto es una afirmación contundente. Significa que con toda confianza podemos aceptar que la Biblia es la inspirada e infalible palabra de Dios. Esa palabra inspirada se aplica a toda la escritura. De pronto alguien dice, bueno, Pablo está aquí dando esta definición, dice toda la escritura, pero cuando Pablo estaba escribiendo esto, el Nuevo Testamento todavía no estaba completo. Entonces Pablo hace referencia al Antiguo Testamento. Pero obviamente esa misma realidad para el Antiguo Testamento aplica para el Nuevo Testamento. Vamos a ver algo así. Es decir, toda la Escritura es verdad y toda la Escritura es la palabra de Dios, inspirada por Dios. Permítame, considerar lo siguiente. Esta palabra inspirada, tal vez, digo yo, tal vez,
no es la mejor traducción, la palabra inspirada. Cuando pensamos en inspirada también, ¿qué pensamos? Cuando decimos, bueno, yo estoy hoy, ¿qué hacemos? Inspirado. ¿Sí? Allá buscando algo de inspiración en internet dice, durante la inspiración, los músculos intercostales y el diafragma se contraen, permitiendo que el aire penetre en los pulmones. Estoy inspirado. ¿Sí? Pero digo que esa palabra no es la mejor traducción. ¿Por qué? Porque más bien la palabra es expirada. Expirada, soplada hacia afuera. Por Dios. En este momento yo estoy soplando hacia afuera, ¿no? Expulsando aire hacia afuera cuando hablamos. Entonces nosotros debemos pensar en eso, que estoy soplando hacia afuera y que Dios sopla hacia afuera su palabra. Soplada hacia afuera por Dios. Entonces Pablo está tratando de decir que toda la escritura es soplada hacia afuera por Dios. Sencillamente está tratando de decir que viene de la boca de Dios, que tiene su origen en Dios, que Dios habla a través de la Escritura. De tal manera que nosotros, cuando tenemos la Escritura, podemos decir sin lugar a dudas, Dios habla a través de la Escritura. En segundo lugar, dentro de también el texto de la palabra inspirada, hay algo muy interesante. De pronto se confunde uno, pero mire que es interesante cuando analizamos este aspecto. El apóstol Pedro, en alguna parte, ya lo vamos a leer, dice que él no entendía muy bien las cartas del apóstol Pablo. ¿Sí? Que había cosas difíciles de entender. Acompáñenme allí a 2 de Pedro 3:16. Dice, asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. O sea, había personas allí que estaban mal interpretando los escritos de Pablo. Por eso dice, como también tuercen el resto de las Escrituras. O sea, Pedro coloca aquí los escritos o las cartas de Pablo al mismo nivel que los escritos del Antiguo Testamento. Por eso dice las otras Escrituras. Y esto en la mentalidad de los judíos es algo increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque Pedro sencillamente está reconociendo que los escritos de Pablo tienen la misma autoridad que los escritos del Antiguo Testamento. En otras palabras, son la misma palabra de Dios. Son inspirados por Dios. Entonces podemos ver aquí, sin lugar a duda, que toda la Escritura es inspirada, soplada hacia afuera por Dios, que tiene su origen en Dios, que viene de Dios. Ahora bien, ¿cómo puede ser llevado a cabo este proceso?
a una pregunta lógica. ¿Cómo puede ser posible que las mismas palabras que estas personas escribieron fueran las palabras de Dios? ¿Qué método utilizó Dios para producir su palabra? Entonces es allí donde entramos a mirar las personas. Punto B. Las personas inspiradas. Vimos ya las palabras inspiradas, ahora vamos a ver las personas inspiradas. Ahora sí vamos allí a 2 de Pedro 1:20 y 21. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres que, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. No podemos explicar, mis hermanos, con todos los detalles la manera en que Dios los inspiró, cómo Dios actuó allí en la voluntad de estas personas, en su mente, en sus corazones. Es un misterio, pero Pedro nos da mucha luz en el tema y dice que fueron guiados, que fueron llevados, inspirados por el Espíritu Santo de alguna manera que, desconocemos, pero sabemos que es verdad. Que el Espíritu Santo supervisó, protegió, guardó de error a estas personas para que lo que escribieran realmente fueran las mismas palabras de Dios. Para que lo que escribieran fuera exactamente lo que Dios quería que quedara aquí en su revelación. Esto es lo que Pedro nos enseñaba. Pero ¿qué enseñaba Jesús respecto a esto? Jesús, en una discusión con los líderes religiosos, él con frecuencia apelaba a las Escrituras, ¿verdad? Muchas veces lo hizo. Y mira que en el Evangelio de Marcos, Jesús habla y dice cómo es que David, hablando por el Espíritu, llama Señor. Marcos 12:36. Vamos a mirar eso. Es el Señor que está diciendo, David mismo dijo por el Espíritu Santo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Jesús estaba citando allí el Salmo 110:1. Dice exactamente lo mismo. Y él dice que el rey David dijo esto, pero ¿por quién lo dijo? Por el Espíritu Santo, dice allí. David mismo dijo por el Espíritu Santo. ¿Qué está tratando de decir? Pues sencillamente que David escribió esto bajo inspiración bíblica. Es lo que está diciendo. Bajo inspiración divina, llevado por el Espíritu Santo, de tal manera que las palabras de David en ese momento fueron las mismas palabras de Dios mismo, hablando allí a través de David. Pero hay más. El mismo Jesús prometió a sus apóstoles lo siguiente. Dice, recordemos que a veces cuando leemos los evangelios notamos que los apóstoles a veces eran como lenticos, ¿no? Como lentos para entender, ¿sí? A veces, muchas veces no entendían lo que Jesús les estaba enseñando, o sea, no la agarraban rápido, ¿sí?
tenía que el Señor explicarles. Pero Jesús no los iba a dejar solos. Les dijo lo siguiente, Juan 14, 26. Le dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, el que les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Todo lo que les he enseñado. Y es cuando uno dice, bueno, estaban los apóstoles o los discípulos con Jesús, estaban con él siempre, escuchaban su palabra, pero ellos no tenían ni grabadora, ni tenían celular, ni siquiera una libretica de notas, ¿no? ¿Y cómo queda aquí registrado lo que hacía Jesús? Dice aquí que el Espíritu Santo, Él les enseñará todas, no dice algunas, todas las cosas y les, ¿qué? Recordará todo lo que les ha dicho. Así es que está claro, es el Espíritu Santo quien está actuando. Entonces, nuestro Nuevo Testamento también está fundado en esas mismas palabras y promesas de Jesús que el Espíritu Santo les recuerda después a cada uno de sus discípulos. Ahora bien, otro aspecto. Sabemos que algunos mensajes bíblicos se escribieron dictados por Dios. Recordarán a ver quién recuerda en el momento Juan. Moisés en algunos aspectos recibió directamente el dictado de Dios. Hay otros, por ejemplo, Lucas. Lucas era una persona, recordemos que era médico, ¿sí? Era una persona ilustrada, le gustaba la investigación, él también investigaba y escribe allí lo que tiene que escribir. Otros, por ejemplo, como David, escribieron después de una profunda experiencia. Estaba en un estado sentimental, sensible, y escribe de esa forma. Pero en cualquier caso, no debemos hacer de esto, digamos, un problema. Pero bueno, ¿por qué sí, por qué no? Lo único que sabemos y lo que nos debe bastar es que Dios dio y llevó por su Santo Espíritu a los autores bíblicos a que escribieran lo que Él quería que estuviera registrado aquí en este libro. Vamos a utilizar una ilustración. La Biblia dice, por ejemplo, del nacimiento de Jesús. Mire este aspecto. Dice que el nacimiento de Jesús fue un milagro, ¿verdad? ¿Cómo pudo nacer Jesús sin contaminarse con el pecado? Quizás se han hecho esa pregunta, ¿verdad? Esto es difícil de responder. La respuesta de la Biblia sencillamente nos dice que fue por obra y poder del Espíritu Santo. Pero ¿cómo hizo el Espíritu Santo para guardar del pecado a Jesús? La Biblia no lo responde explícitamente, pero sí lo sabemos. Sabemos que lo guardó de pecado y que lo protegió de ser contaminado del pecado de María, para que lo que naciera fuera allí un hijo perfecto, humano, sin mancha de pecado. Y sabemos que en la naturaleza humana de Jesús es sin pecado. De la misma manera que el Espíritu Santo guió así a María y en todo su proceso para que no fuese contaminado con el pecado, de la misma manera guió a los autores bíblicos para que escribieran las mismas palabras de Dios y para que nada
de lo que ellos escribieran estuviera contaminado con su pecado. Fue el Espíritu Santo que hizo esa obra, para que lo que naciera de ellos fueran las mismas palabras infalibles de Dios. Este es el concepto de la Biblia en cuanto a las mismas palabras inspiradas por medio de personas inspiradas. Ese era nuestro segundo punto. Vamos al tercer punto. ¿Qué debemos considerar en cuanto a esta doctrina? Recordemos nuestra idea principal. El texto bíblico no se originó en la mente humana, sino que los autores bíblicos literalmente fueron cargados por el Espíritu Santo. Vamos a ver tres cosas, tres consideraciones en este tema de la doctrina de la inspiración. En primer lugar, la responsabilidad de los autores. Ahí los que están tomando nota. La responsabilidad de los autores. Bueno, el autor principal, Dios, ¿sí? Pero esto no le quita responsabilidad a los autores, llamémoslos secundarios, de la Biblia, que son los hombres. Hombres como David, como Pablo, como Josué, Isaías, escribieron ellos con sus plenos sentidos. No eran robots, no eran máquinas guiadas por Dios sin saber lo que estaban escribiendo, sino que ellos escribieron con su intelecto, con su voluntad, con sus emociones. Si era uno de los autores hebreo, pues escribió en hebreo. Si era griego, escribió en griego seguramente. Hablábamos de Lucas, que escribió como médico, quizá con mejor letra, ¿verdad? Pero escribía como él era, como él se había preparado. Pablo, por ejemplo, escribió con lógica, era una persona de mucha lógica. David, ya lo mencioné, emocionalmente, escribían con emociones, con sus propias emociones. Y así es que el Espíritu Santo los guió a escribir. Estas personas fueron guiadas por el Señor, pero no hizo el Señor de ellos máquinas. No. Uno puede identificar diferentes personajes cuando uno está leyendo. No sé si todos aquí han leído el libro de Jeremías. Uno lee el libro de Jeremías y uno dice, él escribió todo el libro llorando. ¿Sí? Por eso lo llamaban el profeta llorón. ¿Sí? Porque era un sentimentalismo. Él se estaba manifestando allí. Por ejemplo, Pablo cuando escribe a los Gálatas, allí en esa carta vemos a un Pablo también sensible, sintió un poco como de rabia por lo que estaba pasando allí, como celoso. Es como la personalidad de Pablo. O sea, no eran máquinas. ¿Sí? Él no era ninguna máquina. Dios por su Santo Espíritu los guardó, pero sin hacer de ellos máquinas. Entonces, por eso digo que no se quita la responsabilidad de los autores humanos. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver la diferencia, punto B, entre inspiración e iluminación. Es como por aclarar un punto. Esto es muy sencillo. Y es importante no confundirlos entre inspiración e iluminación. ¿Qué dijimos que era la inspiración? El acto por el cual Dios utiliza autores humanos para producir su palabra. La iluminación, en cambio,
es algo distinto. Es esa luz que nos da entendimiento para poder entender la palabra. La inspiración tiene que ver con algunos hombres seleccionados, ¿sí? Inspirados. Pero la iluminación tiene que ver con todos nosotros, con todos los creyentes. El propósito de la inspiración es hacer la palabra de Dios infalible. El propósito de la iluminación es dar entendimiento. Y es distinto. Por ejemplo, cuando nos acercamos aquí a un pasaje, lo leemos, lo volvemos a leer, meditamos en él, reflexionamos y de pronto, wow, aquí el Señor me está diciendo algo clave, ¿sí? Algo en el cual veo que está el Señor hablándome a mí. Imagino que a todos nos ha pasado esto, ¿no? A veces le decimos, mire, encontré una perla allí. Y no queda bien decir que, bueno, es que el Señor me ha inspirado en ese momento. No, me ha iluminado mi entendimiento. Dios me ha dado entendimiento para entender su palabra. Y para ello tenemos que estar preparados. Estoy seguro, mis hermanos, que si alguien toma la Biblia, bueno, hoy voy a leer esto y comienza a leerlo, como cualquier libro, pues el entendimiento no va a ser el que Dios esperaba que uno entendiera. Debemos prepararnos para poder entender su palabra. Por eso es tan importante dedicar un tiempo, un sitio, preparados para escuchar la palabra de Dios. No solamente leerla por leerla. Entonces queda claro que somos iluminados. Y obviamente aquí hay muchas cosas reveladas por Dios que no vamos a entender. Misterios que no comprendemos, ni vamos a comprender aquí por más estudio que hagamos. Tal vez algunas de esas preguntas las haremos cuando estemos allí con Él. Por eso dice allí en Deuteronomio 29, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Dios nos ha dado entendimiento entonces para entender su palabra. Son obras del Espíritu Santo, tanto la inspiración como la iluminación, pero son distintas. En tercer lugar, y aquí hablamos en el punto C, la inspiración plenaria y verbal de la Biblia. Realmente esos son unos términos como técnicos, pero es de lo más sencillo. No vamos a ahondar en ello. Cuando decimos plenaria, quiere decir sencillamente toda la Biblia entera es inspirada por Dios. Y hago nuevamente énfasis en ello porque en el mundo evangélico hay personas o hay congregaciones que hablan de que la Biblia no toda es inspirada por Dios. Dicen, Génesis no es como tan inspirada por Dios. Romanos, sí, Romanos es así es inspirada por Dios. Apocalipsis, no. Esa sí no sabemos que esa no es inspirada por Dios. Pronto uno dice, bueno, pero Éxodo sí, es inspirada por Dios. ¿Recuerdan allá los 10 mandamientos? El dedo de Dios, eso es inspirado por Dios. No, mis hermanos. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que toda la Biblia es inspirada, entera, totalmente. Como dice Pablo, toda la Escritura es verdad. Entonces eso es lo que quiere decir plenaria. Y cuando dice verbal, sencillamente estamos hablando de cada palabra
cada palabra verbal, cada palabra es inspirada por Dios. Así de sencillo. Entonces, no creemos que sencillamente Dios les haya dado ideas, porque es otro concepto, ¿no? No, es que Dios le dio ideas a estos hombres seleccionados y ellos cogieron esa idea y ¡pum!, comenzaron a escribir. ¿Sí? No. Los autores bíblicos no interpretaron ideas. Ellos escribieron, inspirados por el Espíritu Santo, lo que recibían de Él. O sea que lo que creemos es que Dios ha inspirado tanto las ideas como las palabras, porque nuestro Señor Jesucristo dijo, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde. Era esto lo que decía Dios, no se va a perder nada, ni le vamos a quitar ni le vamos a añadir a su palabra. Entonces estas son las cosas que quería considerar con este primer tema de la inspiración bíblica, muy sencilla. Pero vamos a ver cómo aplicamos esto. Recordemos lo que les dije al comienzo, que era una clase, pero en forma de sermón temático. Cuarto punto, ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida? Volvamos a recordar la idea principal. El texto bíblico no se originó en la mente humana, sino que los autores bíblicos literalmente fueron cargados con el Espíritu Santo. Entonces hemos visto, mis hermanos, en forma general, que la inspiración es obra del Espíritu Santo de producir la Biblia a través de autores humanos. ¿Nos quedó claro eso? Con esto y la idea principal ya pasamos la lección. Seguramente muchas de estas cosas dicen, bueno, sí son como elementales, ¿no? Pero yo creo que son necesarias recordarlas, repasarlas. Quiero dejar esta inquietud en la aplicación de este tema. ¿Cómo aplico esto en mi vida? Allí los que están, hay una linecita, coloquen allí lectura. Lectura. Esa es la manera más sencilla de aplicar esto. Precisamente porque el libro que tenemos aquí es la palabra de Dios, pues debemos leer su palabra. Sencillamente. Debemos leer su palabra. Lo mínimo que podemos hacer. Yo me imaginaba, tenemos este libro allí. Privilegio tener el libro. Recordemos que hay sitios donde no tienen acceso o tienen un libro para toda una población. Nosotros tenemos la opción de varias traducciones para leer. Y es palabra de Dios. Es como si alguien nos diera un regalo el día del cumpleaños y diga a la persona, no, yo le voy a regalar esto que yo sé que le gusta. Y que nos entreguen un regalo precioso sabiendo que es lo que nosotros queremos y no abramos el paquete. ¿Cómo se siente la persona? ¿Cómo se siente Dios cuando nos ha dado su palabra y no la leemos, mis hermanos? ¿Cuántas Biblias allí recibiendo el polvo nomás o la tomamos si al caso para venir el domingo? Sin leer. Debemos leer. Lo mínimo que podemos hacer es leerla. No basta con leer un versículo del día. A veces como que ya salimos del paso y el devocional, es un versículo, ya lo leímos y no basta ni siquiera el estar aquí los domingos, obviamente, que es bueno y eso es un mandato. No, hay que leerla diariamente. Leer la Biblia es el regalo de Dios. Vamos a conversar con Él diariamente. Dios nos ha dado su palabra porque Él quiere comunicarse contigo.
No dejes el regalo allí empacado. Lee la Biblia. Lo mínimo que podemos hacer es leer su palabra cada día. Un día sin leer su palabra es un día desperdiciado. El salmista dice lo siguiente allí en el Salmo 19:10. Dice: deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Esa es su palabra. ¿Es para ti la palabra de Dios tu tesoro? ¿Es para ti tu deleite? ¿Te deleitas allí? ¿O solamente sabes de tu palabra, pero no te deleitas en la palabra? ¿Escudriñas la palabra? Más que miel que destila del panal, ¿es para ti la palabra de Dios? Mis hermanos, este es un acto que debemos hacer diariamente. No podemos conformarnos el que Dios que tenemos se ha comunicado con nosotros y ya. Lo mínimo que podemos hacer es leer su palabra. Y el segundo punto, B, otra palabra. Van a decir, me faltaba la que menciona en todos los mensajes el pastor. ¿Cuál es? Confianza. Confianza. Esa es la segunda manera en la cual podemos aplicar este tema que vimos hoy. Y son aplicaciones muy lógicas. Confiar en nuestro Señor, en su palabra, en este libro, después de que dimos una explicación de su confiabilidad. Porque todo, recordemos, todo lo que hay allí es salido de la boca de Dios. La pregunta es la siguiente: ¿confiamos verdaderamente en estas palabras? ¿En verdad creemos que la Biblia es inspirada por Dios y que es verdad? ¿Confiamos cuando dice, no he visto a un justo desamparado? ¿Confiamos cuando dice, no te dejaré ni te abandonaré? ¿Confiamos cuando dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado? ¿Creemos? ¿Tenemos confianza en la palabra a pesar de la circunstancia o del momento difícil por el que estemos pasando? No sé cuál problema sea el tuyo, pero debemos confiar en su palabra, en las promesas del Señor, porque son verdad. Que las palabras que están allí salen de la boca de Dios. ¿Sabe qué tan deshonroso para Dios es que desconfiemos de Él? Si Él nos escribió Él y nosotros vamos a desconfiar, ¿cómo se sentirá Dios? Nosotros constantemente, en nuestra experiencia diaria, vemos que personas cercanas a nosotros nos fallan y nosotros fallamos constantemente con las demás personas. Esto es lo que vivimos en nuestra experiencia diaria. No existe una sola persona que sea digna, plena de absoluta confianza, ¿verdad? Pues cuando desconfiamos de nuestro Señor o de sus palabras, lo que estamos haciendo sencillamente es, tú eres como la persona que me ha fallado. Estamos tratando al Señor como una persona normal que nos ha fallado.
Estamos haciendo de Dios uno como nosotros. Por eso es tan deshonroso para el Señor la desconfianza. Debemos creer en Él. Miren lo que dice Tito 1:2. Con la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Entonces podemos descansar y confiar, mis hermanos, en toda la Biblia, porque son sus palabras. Y el Dios que nos las ha dado es el Dios que no miente. La Biblia, mis hermanos, es poderosa, porque su autor es poderoso. La Biblia es inerrante porque su autor no puede errar. La Biblia es suficiente porque su autor omnisciente sabe exactamente lo que sus hijos necesitan. Cada palabra es perfecta. Cada palabra, mis hermanos, es intencional. Por lo tanto, cada palabra debe ser creída, obedecida y predicada por sus hijos. Amén. Tenemos nuestro rostro, vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos las gracias, Señor, por tu revelación especial, que es esta tu palabra. Gracias, Señor, por el regalo tan precioso de la Biblia, la cual nosotros sabemos ya que es inspirada e infalible palabra tuya, Señor, tu palabra. Padre, te rogamos que nos des la fuerza, la paz, el deseo permanente de vivir de acuerdo a esta verdad. Toda la verdad que encontramos allí en las Escrituras, Señor, para poder seguirte donde quiera que nos conduzca, Señor, y para siempre estar agradecidos por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Oh Señor, rogamos tu gracia para poder vivir en obediencia práctica, Señor, y de esta forma edificar la iglesia y exaltarte para siempre. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.